Estamos empezando una serie de sesiones para tratar de conocer lo necesario y aprender lo necesario para llevar a cabo Tikkun Midot real. ¿A qué me refiero con un Tikkun Midot real? Que sea una serie de sesiones para efectivamente, a partir de que terminemos las sesiones introductorias, que esta es la tercera, me parece, y no estoy seguro que terminemos, o sea, veamos, pero a partir de que uno termine las sesiones introductorias, uno pueda efectivamente ya comenzar a analizar ciertas áreas de su personalidad. Utilizaremos, ya que esto es un estudio conjunto, utilizaremos una como base y después ir avanzando, hacer ejercicios, proponer ejercicios y después ir avanzando con la siguiente. Son procesos largos y así debe ser, corregir un defecto tarda muchos años de esfuerzo. Si uno no se esfuerza, pues entonces no tarda, ¿sí? Ni siquiera si uno no se esfuerza, pues no hay manera que se corrijan. Hay algunos defectos de carácter que se aminoran con el tiempo, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene 50 años, pues ya no son las mismas tabot, ¿sí? Ya no son las mismas tabot. Ya no son los deseos físicos los que te dejan nervioso, te dejan inquieto, donde si no puedes más porque la chava estaba guapísima. O sea, por lo menos a mi edad ya no, eso ya no me molesta tanto. La chava que pasó enfrente y que no conozco, ¿sí? Si se detiene y me hace plática, ya no sé qué vaya a hacer, ¿sí? Ya no sé qué vaya a hacer. Pero si la veo caminando, sí, o sea, antes recuerdo que me hubiera apasionado más, ahora ya no. Sí. Cambiaron las circunstancias a través de las cuales se expresan los deseos. Pero después ya empieza otro tipo de yetzarim, ¿sí? Otro tipo de impulsos, el impulso al kabod, ¿sí? Donde ya uno espera reconocimiento social. Elisha, tus clases son buenísimas. Sí, o sea, eso me da más placer. Me da más placer que el cerdo, que me gustaba mucho. El tocino me gustaba mucho. Pero ahora pues, ya estoy buscando el kabod. Entonces voy a disfrazar el kabod no es sentido personal. No es kabod, es autorrealización. Y hay algo también de eso, porque todo impulso personal que la persona lleva a cabo, pues es parte de su naturaleza y uno no puede bloquear la naturaleza. Mencionamos la semana pasada que el Yetzer Hara nos acompaña desde el nacimiento. Es decir, es parte de nuestra naturaleza. Bloquearlo, reprimirlo, sofocarlo, tratar de anularlo, normalmente es infructuoso. Y por una sencilla razón, es muy difícil suprimir algo que es natural. ¿Sí? Y segundo, también es engañoso porque el Yetzer Hara no solamente es un impulso natural, sino también es un impulso, no solamente es un impulso natural, como por ejemplo el hambre. Cuando ya tiene tiempo que no he comido, entonces tengo un hambre. Pero a fuerza de voluntad puedo controlar esa hambre. A fuerza de voluntad significa
o ser el macho, ¿sí? De que ahora me aguanto, o distraerme y me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, cuando me concentro en estudiar Torah o en pintar o en escribir o en viendo videos tontos, también se me olvida el hambre, ¿sí? Entonces, puedo controlar un impulso natural. Pero el hambre usualmente no genera ideas, a diferencia del Yetzer. El Yetzer también es Yotzer, es decir, crea. El Yetzer también crea. ¿Qué es lo que crea? Por lo menos ideas. Y a partir de esas ideas se van creando reacciones, conductas, hábitos, modos de vivir en sociedad, con mi esposa, con mis hijos. Y con cada persona voy a tener cierta manera de vivir, ciertas conductas que me caracterizan como soy, ¿sí? Es decir, mi esposa me dice Elisha, mis hijos me dicen de otra manera, no me dicen Elisha, me dicen Tati, papá, me relaciono con ellos como padre. Con ustedes me relaciono pues a veces como rabino, a veces como hermano mayor, a veces como, sí, que yo sepa, no soy el sensei de nadie, ¿sí? Entonces todavía no tengo que sí, o sea, que subir los ojos y simular éxtasis y nirvana para poder transmitir un mensaje, ¿sí? ¿Es el término en hebreo de crear ideas? O sea, No, el Yetzer es Yotzer, así explica Rav Hirsch. Exacto. Entonces, crea ideas. Todo esto es a partir de un diuk que hace Ravolve sobre sobre dónde escribió el Rambam sus opiniones, sus halajot sobre el comportamiento. Y las escribió en un lugar llamado el Hot Deot. ¿Sí? Y ahí es donde vienen las halajot. Es un libro de halajot. El Mishneh Torah es un libro de halajá. Tiene muchas ideas de filosofía, pero es un libro de halajá. Por lo tanto, lo que se desprenda de filosofía, de ideas filosóficas, morales, según el Rambam, son normativas, porque es un libro de halajá. Y esto, por supuesto, también en base a la idea general que la filosofía judía surge de las halajot, que también lo mencionamos hace un par de semanas. No es que debe haber amor al prójimo y por lo tanto Dios decidió que escribió Beafta lereja kamoja, ¿sí? Para obligarte a que seas bueno con los demás. No, hay un pasú que dice Beafta lereja kamoja, a partir del cual el judaísmo o los pensadores o los poskim o los rabinos o los cristianos ¿sí? O los teólogos, filósofos, ¿sí? Dijeron, pues vemos que ya que el judaísmo obliga, la Torah, Dios obliga de amar al prójimo, debe ser que ese amor al prójimo es un valor importante dentro del judaísmo y para Dios y para nosotros. Es decir, está la halajá y a partir de ahí surge la idea. No que a partir de la idea filosófica se derivan esas, que surgen leyes a partir de la idea. A diferencia de, por ejemplo, las constituciones. Las constituciones, sí, llega la Revolución Francesa y dice liberté, fraternité, sí. Y hay que hacer una carta con la Declaración de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque creemos en esta idea de libertad y de fraternidad. Por lo tanto, hay que establecer leyes que regulen esa libertad y esa fraternidad. En el judaísmo fue al revés. Está la halajá y a partir de la halajá surge la ashkafá. ¿Sí? De la halajá surge la ashkafá. Entonces habíamos mencionado que pues hay ideas que uno en este proceso de conocimiento personal
pues hay ideas que uno debe saber. Y especialmente porque de la tradición en la que vengo, la espiritualidad judía va de arriba hacia abajo. ¿Sí? No de abajo hacia arriba como en otras disciplinas, sino no se trata de activar el kundalini a partir de ciertos movimientos físicos. ¿Sí? Es a partir de ciertas ideas, y eso es lo que tenemos de Dios. Lo que tenemos de Akadosh Baruj Hu son lecturas, palabras, textos, que se comprenden con la razón, no con... Sino, o sea, el Zohar, el beneficio real del Zohar no es pasar, sí, no es pasar los dedos. O sea, no sé si hay beneficio en eso. Sí, no sé. Pasar los ojos en los dos. Pasar los ojos en el Zohar, ¿sí? Hay quienes dicen Listakel, bli, ¿sí? Puede ser que sí. Yo la verdad no sé de Kabbalah. Lo que sí sé es que el Ramjal dice que el beneficio de la Torah Shebal Peh es a través de la comprensión. Y me parece que el Zohar es parte de Torah Shebal Peh. ¿Sí? Teilim sin entender tienen impacto, al parecer. Zohar sin entender, no sé. Obviamente tiene un impacto. ¿Sí? En los editores. ¿Sí? O sea, siempre hay un impacto. Pero uno trata de comprender ideas y a partir de esas ideas tratar de entenderlas y ver cómo eventualmente se van aplicando a uno a través de ejercicios. Y comenzamos y también mencionamos que hay riesgos de todo trabajo personal. Mi riesgo favorito, y es el que he sufrido en carne propia, es, pues mira, no seas demasiado profunda. ¿Sí? No seas demasiado profunda. Porque necesitas, si quieres profundizar, si quieres profundizar demasiado, pues necesitas estar amarrado al bote. Sobre todo si eres buzo, ¿sí? Te gusta bucear en las profundidades, pero y eres incapaz de controlarte. Entonces, por lo tanto, el bajar a las profundidades del mar y no hay algo que te esté amarrando allá afuera. Amarrar allá afuera puede ser la esposa, si la incluyes en tu búsqueda. ¿Sí? Puede ser la halajá, si es de que eres lo suficientemente humilde como para darle importancia a la halajá antes que a tu búsqueda personal. ¿Sí? Y es un tema de humildad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién está primero? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Tu voluntad de ser más auténtico o Dios que te dice, mira, no me importan tus rollos y no me importan los hidushim que hayas hecho anoche, mañana tienes que hacer shacharit? O sea, y se complica para aquellos que somos intensos. No somos intensos. Ay, qué vergüenza en público. Hay riesgos. Uno de ellos es, no te claves. No te claves. ¿Sí? Significa que, no te claves, significa que toda yediat atzmo debe ser mejuban la tikkun, no la yedía. ¿Sí? Y, es decir, es irrelevante si yo soy como soy por un trauma de mi madre o de mi padre, que no me cargaron o que mi padre me abandonó. ¿Sí? Es irrelevante. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Y yo nunca supe qué tan importante había sido la figura paterna en mi vida. Supuse que no. Hasta que se muere. Cuando se muere mi padre, me doy cuenta que sí lo extrañaba. Y que sí tenía mucho rencor, resentimientos. ¿Sí? Muchos resentimientos hacia él.
Y como como suele suceder, ¿sí? El resentimiento se transforma en cerrar el corazón, en enojo. ¿Sí? Y tenía resentimientos a mi padre, pero pues, bonito momento de darte cuenta, de ser consciente de los resentimientos después de que ya no puedes arreglarlos. ¿Sí? Pero ahí me di cuenta que en verdad pues había arrastrado muchos defectos de carácter provocados, quizás, por eso, quizás por el padre ausente, quizás no sé y jamás vamos a saber, porque y mencionaba el ejemplo, es un poco semejante al principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que cuando tú quieres ver el electrón, necesitas luz. Pero una vez que está la luz lo impacta. Y una vez que impacta la luz, el haz de luz ya impacta ese electrón. El electrón, para verlo, ya no está ahí. Entonces, yo quiero ver ese defecto, ese defecto en mi personalidad. Pero me toma tiempo. Pero una vez que ya me toma 6 meses darme cuenta de algo, yo ya no soy el mismo de hace 6 meses. Entonces, otra vez. ¿Sí? Quizás ahora ese defecto ya se intensificó con las lecturas que tuve en estos 6 meses. Entonces vuelves. ¿Sí? Entonces da igual si el origen es... No da igual, tiene su importancia, pero no es esencial descubrir si es genético, es cultural, social, familiar, trauma de infancia, ¿sí? Influencia astrológica, ¿sí? Yo soy así porque soy Piscis, ¿qué quieres? Soy Piscis. ¿Quieres que ayude a organizar un midrash? No puedo, soy Piscis. Piscis del 20 de febrero, como tú. No se complica. Se complica. Pero no sé. Sí. Octavio Paz decía que las influencias astrológicas, no es que sean falsas, es imposible decir son falsas o simplemente son lejanas. ¿Sí? Decir que perdí mi trabajo porque soy Piscis, ¿sí? Es un poco, es equivalente a decir que perdí el trabajo por la crisis del capitalismo mundial. Pues quizá fue porque llegaste tarde, ¿me entiendes? Es cierto, si es que el capitalismo hubiera estado en boga y si es de que tu negocio tuviera muchísimos empleados y eres pariente del dueño, entonces quizás aunque llegues tarde, podrías haber mantenido el negocio, quizás. Pero como hay crisis del capitalismo mundial, entonces bueno, tuvo que haber recorte personal y pues bueno, despidieron al que no llega. Seguramente es más fácil, es más cercano decir, pues la verdad es que soy un irresponsable. A decir, no, fue Bill Gates. Es Bill Gates, es Bezos, es la conspiración, sí. O sea, es Júpiter. ¿Por qué perdió el trabajo por Júpiter? O sea, es lejano, por lo menos. Por lo tanto, sí, esperar el casarse en base a cartas astrales, uf. Sí, me encantan las personas temimote. Me encantan. Me caen bien. Y Dios los ayuda, porque Shomer Petahim Hashem, o sea, y Dios los ayuda. ¿Sí? Pero no importa mucho, ¿sí? Para decir que no voy a comenzar a trabajar en mí mismo hasta que descubra si fue por trauma infantil y hacer un trabajo psicoanalítico con mi mamá, ¿me entiendes? ¿Sí? O no voy a empezar a trabajar hasta que logre, ¿sí?, erradicar mis hábitos socioculturales. Es evasión. Y toda evasión, por definición, es rebeldía. ¿Sí? Y eso fue lo que comenzamos a ver
lo que comenzamos a ver la semana pasada. Estoy haciendo un repaso así de 2, 3 semanas, y trato de ir iluminando, ¿sí? Explicando los conceptos de manera distinta, ¿sí? Para que aquellos que estuvimos desde hace 3 semanas, pues se puede de todas maneras aprender algo. La Gemara dice así: Omar le Antonino le Revi. ¿Sí? Le pregunta a Antoninos, a Rabbi Yehuda así. Antoninus era un César. Creo que era Marco Aurelio Antonio, pero no estoy seguro. Era un César romano y era muy amigo de Rabbi Yehuda así. Y le pregunta, ¿a partir de qué momento? ¿Sí? ¿A partir de qué momento Shaleta Yetzer Hara Ba'adam? ¿Sí? Mishata Yetzirah o Mishata Yetzirah. Entonces, es decir, el Yetzer Hara domina a la persona. De que lo domina, eso no había duda, eso no estaba a discusión entre Revi y Antoninos. Pero ¿a partir de qué momento? Del momento en que sale, en que nace la persona, o a partir del momento en que es concebido. Y Rabbi Yehuda así dice, a partir del momento en que es concebido. El que responde a Antonino dice, no, a partir del momento en que sale. Es decir, está el bebé. Sí, el bebé, recuerden, estamos hablando de un bebé que va a nacer. ¿Sí? Entonces uno le dice el bebé. Si fuera un bebé que uno va a abortar, entonces el feto. Sí, no sé por qué esos cambios terminológicos, sí, pero es el bebé que va a nacer. Ese bebé que va a nacer, a partir de qué momento el Yetzer Hara ya domina al ser humano. Desde el momento en que la persona es concebida, es decir, cuando se une la célula masculina con la femenina y forman un embrión, y a partir de ahí, o a partir del momento del que nace. Rabbi Yehuda así dice, a partir del momento en que es concebido, es el principio del ser humano. Antonino responde, no, a partir del momento en que nace. Y le responde, dice, muy sencillo, si fuera del momento en que es concebida, entonces el bebé, durante el embarazo, dominaría al bebé, ¿sí? Entonces patearía a su madre y escaparía. Rabbi Yehuda así dice, wow, tiene razón. Antonino me enseñó que el Yetzer Hara domina a la persona desde el momento en que nace. ¿Cómo? Chutz mi Esav. Sí, Chutz mi Esav. Pero igual ahí. Sí, quién sabe ahí porque era Mitrotzetz, le Yetzer para las casas de Avodah Zará. Entonces ahí lo que quieren decir, la manera en la que explican esa pregunta es justamente no, él es un ente rujaní, que yo qué sé, o sea, es diferente. Recuerda que Abraham, Isaac, Jacob son arquetipos. También son personas. Fueron seres humanos que se convirtieron en arquetipos. Igual Esav. También Esav. La cabeza de Esav está enterrada con Abraham, Isaac y Jacob. También ahí está enterrada la cabeza de Esav, no su cuerpo. Pero la cabeza de Esav está ahí en la Me'arat Machpelah. La cabeza de Esav merece estar con Abraham, Isaac y Jacob. Qué impresionante. No sé qué significa, pero me impresiona. Es decir, el Yetzer Hara patearía a su madre y escaparía. Es curioso. Es decir, 2, 3 meses, 4 meses, patear a su madre, ¡pum! Y escapa. Pero va a morir. No importa. Si no dura los 9 meses, va a morir.
no importa. Es lo que hace el Yetzer Hara, mata a la persona. Y el Yetzer Hara te dice, tómate otra, la última y nos vamos. No, la última y nos vamos. Y se estrella en la carretera. Es el Yetzer Hara. Yetzer Hara te dice, otra pasadita más. Y le rompió el tabique y una infección y se murió. Y el Yetzer Hara le dice, no, que sepa tu esposa, ¿quién eres tú? Y le da una cachetada y la mata. O sea, sin querer. O sea, le dio una cachetada y su esposa cayó y se pegó con un filo. El Yetzer Hara es asesino. Puede llegar a... Entonces, que no nos sorprenda que el Yetzer Hara quiera escapar, batear a su madre y escapar. Pero escaparía. ¿Sí? Y escaparía. ¿Sí? Entonces la cuestión es, ¿por qué ¿de quién escapa? De la madre. Pues la madre le da vida. No importa. No importa. Es decir, va a ir en contra de la madre. Yo no quiero depender, yo no quiero ser libre. ¿Sí? O más en contra de la vida. O en contra de la vida. Va en contra de la vida. Es decir, y se muere y me muero con él. Va. La vida no vale nada. Caminos de Guanajuato. Cuando yo escuché la canción dije, ¿Cómo es? Caminos de Guanajuato. La vida no vale nada. Por un caballo. Entonces se revela. Entonces se escapa. Se escapa y se revela. Entonces el escape es siempre rebeldía. No, y ahorita no hay que trabajar, primero hay que organizar todo bien, después comenzamos a trabajar en nosotros mismos. Seas tonto. No, primero, ya logramos recuperar el Bet HaMikdash. Hay que reconstruirlo. Los Yevanim lo destruyeron. Hay que reconstruirlo. Después hacer una ceremonia de inauguración y prender la menorá. Los Hashmonaim hicieron eso. No. Ahorita prendemos la menorá. Oye, ni siquiera estamos con Tahara. No sé. Oye, ni siquiera va a durar nada. No sé. Ahorita empezamos. Oye, pero más mejor vamos a invitar a todos para la inauguración del Beis HaMikdash. No. Ahorita empezamos. Posponerlo, sí, siempre es... Posponer actos positivos siempre da la posibilidad de introducción al mal a ese proceso o a ese acto. Esa es la regla. Matzot, mitzvot. ¿Sí? Altach mitzeina. No dejes que la matzá se convierta en hametz. ¿Cómo es que la harina se convierte en hametz? Poco más del tiempo necesario. Más del tiempo necesario ya se volvió hametz y está prohibidísimo en Pesaj. También la idea puede viajar en el tiempo, el masé no puede. El masé Exacto. no tiene otro espacio que no sea Sí. el presente. Sí. La idea puede volar a futuros lejanos y a pasados lejanos también. Entonces, Altach Mitzeina es, no, ahorita. Porque y Hazal dicen, Matzot mitzvot, Altach Mitzeina la mitzvah. Mitzvah Shevale Yadeja Altach Mitzeina, ¿tienes la oportunidad de hacerlo? Altach Mitzeina. ¿Por qué? Ya se volvió hametz. Se volvió hametz significa que ya se introdujo un poco de mal ahí. ¿Por qué de mal? Pues porque esa fue la consecuencia de Adam Rishon. Adam Rishon comía sin necesidad de arar la tierra. Tenía hijos,
y crecieron y nacieron grandes, sin necesidad de los 9 meses del parto, del embarazo. ¿Nacieron? Ahí. Caín y Abel nacieron en Gan Eden, el mismo día. ¿Pecaste? No, besata peja tojaleja. ¿Pecaste? No, pues ahora te va a costar. Y preparar la tierra, y arar, y sembrar. Y ahora te esperas hasta que salga el árbol. Y los niños, no. Ahora te esperas hasta que crezcan, hasta que son 9 meses de embarazo y después 10 años. La dilatación en los procesos espirituales es consecuencia del gen de Adam Rishon. Es idea de Rabbi Yerujem Leibovitz. Sí. Pero también a través de eso está la posibilidad de tikkun. Sí, esa es la única manera. Que respetas los procesos y desarrollas la paciencia necesaria para poderle taquenet. Esa es la única manera, como en Hanukkah. Ellos decidieron hacer abodá en ese momento, justamente porque había, según el Baj, así lo explica el Baj al Tur, al principio de la halajot de Hanukkah. Itrashlumina abodá. Ellos pusieron flajos. Entonces ahora tienen que hacerlo. Y por eso el milagro fue a través de los Kohanim. Y por lado en el lugar de la abodá, en el Beis Hamikdash, ¿sí? Porque es hacerla ya ahorita. ¿Sí? Entonces el primer riesgo que uno se encuentra es la rebeldía. Y la rebeldía significa la resistencia interna que uno tiene a crecer, a crecer. Es decir, quiero hacer algo, híjole, no ahorita. ¿El lunes? ¿Sí? La próxima semana. ¿Sí? Ya. Y México, es la que le tiras cuando sueñas mexicano, ¿me entiendes? O sea, mañana te lo pago. No, mañana te lo doy. No, mañana, o sea, terrible, o sea, es terrible la carga idiosincrática. ¿Sí? Pero todo, ¿por qué? Porque en el momento en que yo decido hacerlo, inmediatamente algo se despierta. La Mishnah en Pirkei Avot dice, emor meat vease arbe. Haz poco, di poco y haz mucho. Di poco y haz mucho. ¿Sí? Está al final del Perek Rishon de Pirkei Avot. Y estaba estudiando con mi hijo Pirkei Avot el Motzei Shabbat. Y me di cuenta ahí que decía el Tiferet Israel, decía, di poco, sobre todo para promesas de dinero y compromisos, nedarim, nedavot, etc. En cuanto prometas mucho, segula, sheyotzim y kuvim, limnoa, le cayé masheamart, mashevitach. O sea, prometiste mucho, segula que se despiertan y kuvim. Se despiertan ya obstáculos. Entonces, es decir, y ya que, tal como lo escuché de Rav Aaron David, que se lo dijo a Rav Chaim Shmulevitz, y ya que todo crecimiento es a través de decisiones, porque hacer de vez en cuando, el ejemplo que puse la semana pasada, hacer de vez en cuando ejercicio no me cuesta ningún trabajo. El problema es decir, mañana en la mañana a las 6. Entonces, hacer ejercicio de manera espontánea, me dieron ganas y me voy a correr. Es increíblemente placentero. ¿Mañana a las 6? ¡Epa! Híjoles. Y mañana a las 6 se complica porque estoy cansado. Pero esa es la única manera en la cual uno crece. A través de decisiones. Pero las decisiones van a despertar resistencia. Segundo, las decisiones de crecer y el cambio crea orgullo. Porque, o sea, sí. Y la otra es orgullo. Orgullo es... ¿Por qué habla la Shonara? No entiendo. ¿Por qué habla la Shonara?
Es que yo ya trabajé en la Lashon Hara. Entonces, cuando alguien habla la Lashon Hara, inmediatamente, eres mejor que él. Te sientes mejor que él, obvio. ¿Por qué sigues fumando? Si yo dejo de fumar, ¿sí? Si yo dejo de fumar, no hay nada más insoportable que el tipo que acaba de dejar de fumar. O sea, no es insoportable. O sea, porque a todo el mundo le anda diciendo, es decir, como él ya logró trabajar algo bueno, ahora mira hacia abajo, hacia las personas que aún no han trabajado ese defecto. Y por lo tanto, sí, tal como dice Revolve, si tu trabajo personal despertó soberbia, ya no lo hiciste. La solución son Masim Ketanim. Con esto ya empezamos el siguiente capítulo. Masim Ketanim. Masim Ketanim significa que, como son pequeños cambios, despiertan menos resistencia. Anda debajo del radar. Anda debajo del radar. No te propongas hacer grandes cosas. Las grandes cosas se construyen a partir de pequeños actos, del edificio, de ahí el altote, pequeño ladrillo. ¿Sí? La grandeza humana se construye a partir no de grandes actos. Actos extraordinarios cualquier persona ordinaria los hace. Pero una persona extraordinaria es que hace actos ordinarios constantemente. ¿Sí? O sea, cualquiera es capaz de hacer grandes actos. Entonces lo primero es, viaja debajo del radar. Pequeños actos, pero constantes. Segundo, de esa manera se despierta menos resistencia al cambio. Segundo, ¿qué te vas a enorgullecer si todo lo que hiciste fue decirle buenos días al vecino? Y también se limita el impacto de la soberbia sobre los demás. Porque no hiciste gran cosa. Simplemente hiciste un pequeño. Es que la mitzvot, Omer.